Ok, a ver, estamos viendo esta parte de las distribuciones bivariadas y en el fondo las distribuciones bivariadas son, y en el fondo las distribuciones bivariadas son, son una, un siguiente paso a las distribuciones univariadas que habíamos visto nosotros. En la anterior clase decíamos que al igual que en el caso univariado, está la función de distribución, ¿no? Esta f mayúscula, que marca la acumulación de probabilidad hasta un determinado punto, tanto para x y para y. Y esta función tiene su equivalente en ambos espacios, ¿no? Espacios continuos, espacios discretos, ¿no? Sigue la misma idea en las variables aleatorias, continuo cuando las variables toman algún valor dentro de la recta real o dentro de los reales, y discreto cuando las variables son numerables, ¿no? Están en algún espacio que yo puedo contar, ¿no? Esos son discreto y continuo. El esquema sigue siendo exactamente el mismo. Vamos a tener una función de densidad, ¿no? Una f minúscula, de tal forma que esta f minúscula de las dos variables tiene una relación directa con la función de distribución basadas en las derivadas, ¿no? Si recuerdan en estadística 1, sucedía exactamente lo mismo, ¿no? Solamente que había una sola derivada. Ahora tenemos al menos dos derivadas parciales, ¿no? Dos derivadas parciales respecto a x, respecto a y de la función de distribución para tener la función de densidad. La f grande es la función de distribución, la f chiquita es la función de densidad. ¿No? Ahí teníamos algún ejemplo que se podía mirar para encontrar estos valores. A veces, a veces en los textos hacen la diferencia, ¿no? Hacen la diferencia entre que para denotar las funciones continuas, normalmente se utiliza la f, ¿no? Para denotar las funciones continuas se utiliza la f, pero para denotar las funciones discretas se utiliza el símbolo pi, ¿no? Algunos textos tienen esa relación, ¿no? Aquí yo estoy poniendo, ¿no? Para el caso discreto podemos definirlo de la siguiente forma, donde pi de xy va a ser relación a una función discreta, ¿no? Por convención a veces es más fácil utilizar esto para denotar que estamos en un espacio discreto. En el caso discreto, ya algunas opciones que se pueden ir mirando son con la intersección, digamos, de algunos valores discretos, tanto de x o de y, y tal vez ahí lo más sencillo para entender el caso discreto es con una tabla de contingencia, ¿no? Con una tabla de contingencia. Así que puedo abrir un Excel para mostrarles cuál es la idea eh, en el caso discreto. Sobre eso podemos mirar algunas cosas, ¿no? Antes de entrar a las siguientes definiciones. Entonces, las propiedades que habíamos visto en el caso univariante siguen vigentes. La integral en el recorrido de ambas variables, en el recorrido de x y en el recorrido de y de la función de densidad, siempre tiene que dar igual a la unidad. Este era uno de los axiomas básicos de la probabilidad. Y en el caso discreto lo mismo, ¿no? La sumatoria en el recorrido o en el rango de las variables discretas, igual sobre la función de densidad, también nos debería dar la unidad, ¿no? Esto sigue estando vigente en el caso bivariado, ¿no? Y cuando vayamos al caso de 3, 4, más de dos variables, el esquema va a seguir siendo el mismo, ¿no? Hay una función de distribución, hay una función de densidad. Ya para encontrar la función de densidad a partir de la distribución se harán tres derivadas. Para ver si se cumple esta condición se harán tres integrales si tuviéramos tres variables, ¿no? Así que esa es una generalización casi inmediata en esos casos. Pero para ver el caso continuo, lo veremos en un Excel. Ya lo tengo aquí abierto. Para el caso discreto, lo que tenemos que imaginarnos es que tenemos dos variables, ¿no? Tenemos la variable x,
por un lado, que tiene sus propias categorías acá, ¿no? Tiene sus propias categorías acá. Y tenemos la variable y, ¿no? Que puede tener sus características acá, ¿no? Podemos pensar en la variable x como cualquier variable. Podemos pensar una variable muy sencilla, digamos, hombre, mujer, digamos, ¿no? Una variable muy sencilla con dos características, que sea la variable sexo. Hombre, mujer. Y una variable y igual muy sencilla, que podríamos pensar que tiene igual dos categorías. La variable y puede ser, por ejemplo, vamos a inventar algunos números, pero podría ser, por ejemplo, el tipo de la vacuna, digamos, el tipo de vacuna del COVID que se han puesto, ¿no? Tipo de vacuna. Tipo de vacuna. Y el X puede ser el sexo, ¿no? Pensando si es que existirá alguna relación entre el sexo y el tipo de vacuna. Los tipos de vacuna que pueden haber, por decir, pueden ser la Sputnik, ¿no? La Sputnik, Sputnik, ¿sí? La Sinopharm, igual no estoy muy seguro cómo se escribe, la Sinopharm, ¿sí? Después está la AstraZeneca, AstraZeneca, está la Johnson y Johnson, ¿no? Vamos a pensar en una tabla de este estilo, ¿no? Que trata de encontrar algún tipo de relación entre estas dos variables, el sexo y el tipo de vacuna, digamos, que tienen las personas. Un poquito más despacio. Normalmente para tener esto, ¿no? Para tener estas tablas de contingencia, esto se conoce como una tabla de contingencia, ¿no? Esto se conoce como una tabla de contingencia y lo más natural es que a partir de una tabla de contingencia uno puede ir eh, elaborando un marco de probabilidades, ¿no? Elaborando un marco de probabilidades. Podemos pensar que, por decir, aquí hay 40 personas, aquí hay 23. Estoy poniendo, por si acaso, números eh, así al azar, digamos, ¿no? Un grupo de personas, digamos, cualquiera. Tenemos esta distribución de datos, digamos, ¿no? Tenemos esta distribución de datos. Hay 40 hombres que se han puesto el Sputnik, hay 45 que se han puesto la Sinopharm, esto lo puedo variar un poco así, ¿no? Y hay 54 que han puesto la AstraZeneca y hay 70 que se han puesto la Johnson y Johnson, ¿no? Uno siempre asume que los niveles de su variable, ¿no? Los niveles de su variable, pues son independientes, digamos, ¿no? Nadie podría tener el Sputnik y la Sinopharm simultáneamente, digamos. Ese es un supuesto que tal vez en la práctica no se cumple, ¿no? En esta idea de esta tablita, podemos ver la cantidad de personas que hay, son 371, ¿no? En el caso de probabilidades conjuntas discretas, ¿no? Si yo quisiera este ejemplo volverlo un esquema de probabilidad, ¿no? Pensando que esos 371 es una muestra, digamos, aleatoria, ¿no? Es un grupo, eh, es una población completa. Yo lo único que debería hacer es el principio básico de probabilidad, casos, ¿no? Existentes sobre los casos totales. 40 dividido entre el total, ¿no? 371. Y eso para cada una de las celdas que tengo. Y eso va a hacer que yo tenga un esquema de probabilidad ya, de una tabla de contingencia, ¿no? De una tabla de contingencia. Si sumamos estos datos, el resultado es 1, ¿no? Es la unidad. En el caso discreto uno podría pensar que este es un esquema de distribuciones discretas, ¿no? Este es un esquema, un cuadro de probabilidades de una distribución conjunta, ¿no? Estamos hablando de variables aleatorias, hemos dicho que las variables aleatorias son números, ¿no? Hemos dicho que las variables aleatorias son números. En este caso estamos trabajando eh, con, con conjuntos, digamos, ¿no? Conjunto hombre, conjunto mujer, digamos, conjunto Sputnik, Sinopharm. Ya podríamos entrar hacia los números y poner algunos casos muy particulares, por ejemplo, ¿no?
En vez de que la variable se llame sexo, puede ser la variable es mujer, digamos, ¿no? 1 si es mujer, 0 si no es mujer. Y en el tipo de vacuna podríamos tal vez conjuncionar o renombrar estas variables, digamos, ¿no? Ponerle otro número. Pero en la práctica, digamos, no pensando todavía no en números, sino en conjuntos, esta es una forma de entender una distribución conjunta de probabilidades en el caso discreto. Y sobre esto ya uno podría encontrar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, mujer, tenga la vacuna AstraZeneca, ¿no? De que sea mujer y tenga la AstraZeneca, ¿no? Esa probabilidad había sido de 0,119, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre y tenga la vacuna de Johnson y Johnson? ¿No? Será 0,189, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona tenga la vacuna Sinopharm o AstraZeneca y sea mujer, digamos, ¿no? Es la suma de estos dos, por ejemplo. Entonces ya podemos ir ahondando en esas categorías según la tabla que uno disponga, ¿no? Esto se puede generalizar seguramente con otros casos, ¿no? Podríamos plantear otras variables ya más numéricas, pero la esencia seguiría siendo la misma, ¿no? Respecto a las categorías. Ya, entonces ya con eso en mente podemos pasar al siguiente concepto, que son la idea de las distribuciones marginales, ¿no? La idea de las distribuciones marginales. Y como estamos en las distribuciones bivariadas o las distribuciones conjuntas, estamos nosotros asumiendo que trabajamos con una función conjunta, ¿no? Con una función de dos variables, como esta, ¿no? Como la que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Esta es una función de... ¿Dónde estás? Esta, por ejemplo... Ya, esta, por ejemplo, ¿no? Esta f de xy, que era una función continua, y su forma era de esta, ¿no? Exponencial de menos x, exponencial de menos y. Estamos trabajando con funciones que tienen dos variables dentro de su construcción, están definidas, ¿no? En un espacio de dos variables como tal, porque las estamos estudiando simultáneamente, ¿no? Tanto a la x y a la y. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos estudiar, y ya no de manera conjunta esto, sino queremos estudiar a las variables de nuestra distribución conjunta de forma individual, ¿no? Las queremos estudiar en un sentido marginal, digamos, ¿no? Queremos aislar solamente a la x y ver cómo se comporta, aislar solamente a la y y ver cómo se comporta. Es como acá, digamos, en la tabla, ya tengo esta tabla conjunta de sexo y el tipo de vacuna. ¿Qué tal si yo no quiero estudiar de forma conjunta? Solamente quisiera estudiar qué ha pasado con el tipo de vacuna, ¿no? ¿Qué vacunas se estaban poniendo más, digamos, ¿no? ¿Cuál tiene mayor peso? O quisiera estudiar solamente la variable de sexo. Quiero saber qué hay más, hombres o mujeres, digamos, ¿no? Ya no está mi interés en mirar todo el espacio conjunto, sino está simplemente centrado en estudiar a una de las variables dentro de la distribución conjunta. Eso en estadística se llama la distribución marginal, ¿no? Y una distribución marginal se obtiene de distribuciones conjuntas, ¿no? O de funciones de densidad conjunta. Podemos enumerar fácilmente, ¿no? La distribución conjunta del vector xy, ¿no? La distribución conjunta del vector xy, estamos en un espacio de dos variables, describe la distribución del vector aleatorio, ¿no? Sin embargo, es posible a partir de la distribución conjunta generar distribuciones para cada componente del vector aleatorio. Este es el conjunto que yo analizo. Yo podría analizar solamente x o solamente y, ¿no? A eso le vamos a llamar una distribución marginal, ¿no? Eso vamos a llamarle una distribución marginal. En nuestra definición de lo que es una distribución marginal, ¿no? La formal finalmente, recordarán de estadística 1 que si yo analizo la función de distribución, la marginal simplemente, la función de distribución de una sola variable yo la puedo ver como en este esquema, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a un x. Si a esto yo le incorporo, ¿no? Si esto yo le incorporo este componente de la otra variable, ¿no? Y menor o igual a infinito, como cubre todo el espacio, estoy como no poniendo nada, pero esto me sirve para ver de dónde sale la marginal a partir de la función de distribución. Para encontrar la marginal de x, lo que yo tengo que hacer es
a la función de distribución aplicarle el límite de y al infinito, ¿no? El límite de y al infinito. Cuando trabajamos en términos de las funciones de distribución, ¿no? Esta es la idea, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero buscar la marginal de y, ¿no? Si yo quisiera buscar la marginal de y, haré exactamente el mismo proceso, pero ahora el límite se aplicará cuando x tienda al infinito. Esta es una manera bastante interesante de definir esta parte. Voy a irme un ratito a esta notación para que introduzcamos el caso también de la f, de la marginal de y. A ver, denme un ratito para irme a ese punto. Ya, nosotros estamos viendo exactamente esta formulita ahí, ¿no? Esta es la definición más formal que existe para lo que es una distribución marginal, ¿no? A partir de una conjunta. Y esto lo puedo generalizar para bueno, la puedo igual mirar para la variable y, ¿no? Para la variable y. ¿Qué tal si yo estoy interesado en tener la marginal de y? La marginal de y, por definición, es la probabilidad de que y sea menor o igual a una y más pequeña, digamos, a una observación dada. Esto yo lo podría tomar como la probabilidad de que x sea menor a o igual al infinito. Digamos, no estoy cubriendo todo el espacio de las x. Y para y mantengo su evaluación en el punto más pequeño, ¿no? El y como tal. Lo que significa que para encontrar la marginal de y tengo que hacer que x tienda al infinito. Si tuviera tres variables, ¿no? Si tuviera tres variables, ¿no? Si tuviera una función de distribución conjunta de tres variables, la aproximación es exactamente la misma. Acá lo único es que las otras variables que se introduzcan en esta probabilidad, todas las otras variables van a ser menores o iguales al infinito, ¿no? Y así que ambos casos son válidos, digamos, para encontrar la marginal, pero lo más usual, digamos, lo más sencillo para encontrar las marginales son estas fórmulas de acá, ¿no? Son estas fórmulas de acá. Para el caso discreto, si quiero encontrar la marginal de x, ¿no? O el pi de x, ¿no? La marginal de x, o quiero encontrar la marginal de y o el pi de y, lo único que tengo que hacer es sobre la distribución conjunta de ambas variables, ¿no? Sobre la distribución conjunta de ambas variables, hacer que la sumatoria recorra hacer que se evalúe la conjunta sobre la variable que nosotros estemos, sobre la variable que no estemos tomando como una marginal, ¿no? Si yo quiero la marginal de x, tengo que hacer que la conjunta se vaya evaluando en la otra variable, en el recorrido de y. Si yo quiero la marginal de y, tengo que hacer que la conjunta se vaya evaluando en el recorrido de x, ¿no? Que es la otra variable. Para el caso continuo es algo similar. Si yo quiero encontrar la función marginal de x, ¿no? El f de x, lo que tengo que hacer es integrar la distribución conjunta, ¿no? La densidad conjunta, respecto de y. Porque al hacer eso estoy eliminando cualquier rastro de y la función va a quedar en términos de x. Lo mismo para encontrar la marginal de y. Tengo que integrar la función conjunta respecto a x para que cualquier x se elimine y toda la función quede en términos de y. Esa es la idea de las marginales, finalmente, ¿no? Es a partir de la conjunta obtener el comportamiento individual de los datos, ¿no? Individual de los datos. Sin ir muy lejos, en la tablita para el caso discreto, aquí tenemos dos variables. Tenemos dos variables, la variable sexo y la variable tipo de vacuna. Si yo quiero ver solamente el comportamiento de la distribución de la variable de sexo, dice que tengo que aplicar o hacer la sumatoria de las probabilidades para cada uno de estos valores respecto a la otra variable, en este caso respecto al tipo de vacuna. Lo único que me está diciendo es que sume las probabilidades para hombre y sume las probabilidades para mujer. Y el resultado que yo tengo acá es la marginal
estos de acá es la marginal para la variable x, ¿no? Este, si quieren, es la marginal para la variable x. Es la probabilidad de que x tome igual a x. Aquí está la marginal, por ejemplo. ¿De quién? De la variable sexo. Ha sido construida evaluando los resultados de la variable y, ¿no? Voy sumando todos sus recorridos de la variable y. Así obtenemos la marginal de x. ¿Cómo obtenemos la marginal de y? Que sería el tema de las vacunas. De la misma forma. Sumamos, ¿no? Hacemos la suma sobre cada categoría de y respecto el sexo, ¿no? Voy a sumar hombre-mujer para la Sputnik, hombre-mujer para la Sinopharm, hombre-mujer para la AstraZeneca, hombre-mujer para la Johnson Johnson. Esto le doy un formato más pequeño. Y esta tabla de acá, digamos, esto de acá vendría a ser la distribución marginal de y, ¿no? Esta vendría a ser la probabilidad de que y tome algún valor y chiquito, ¿no? De que la variable aleatoria vaya tomando los valores de Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca o Johnson Johnson. Esta sería la marginal de y esta sería la marginal de x. En el caso discreto, cuando tenemos este tipo de tablas es mucho más sencillo, digamos, encontrar. Y cuando ya estamos en el caso de las marginales, es pues, aplicar todo lo que hemos aprendido en estadística 1, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se haya hecho vacunar con la Sinopharm? ¿No? Aquí la tengo, ¿no? En la marginal, 0,27. De que una persona tenga la Johnson Johnson o la Sputnik, ¿no? Sumo esto más esto y ya tengo el resultado, por ejemplo. Así que esa es la definición de la distribución marginal. Lo que tenemos que tener en mente es el principio, digamos, ¿no? Que es, para encontrar una marginal tengo que evaluar la conjunta sobre todo lo demás, ¿no? Sobre todo lo demás. Si yo tuviera aquí una función conjunta de 5 variables, ¿no? x1, x2, x3, x4, x5, o no sé, f de x, y, z, w, y, o no sé, 5 variables, imagínense una función de 5 variables. Si yo quiero encontrar una marginal en particular, tengo que integrar respecto a las otras, ¿no? Porque al momento de integrar, lo que hace es que se evalúen esos valores y desaparezcan, ¿no? En este caso, al integrar en y, todas las y van a desaparecer, y al integrar en x, todas las x van a desaparecer. Esa es la idea de las marginales, por eso aquí algunas notas. Las marginales deben estar en función de su propia variable aleatoria y no contener otras variables, ¿no? Si es la marginal de x, pues, tiene que haber puras x. Si es la marginal de y, tiene que haber puras y. Porque por eso son marginales, ¿no? Si calculo la marginal de x y el resultado aparece una y, algo estoy haciendo mal, ¿no? A ver, ahí, adelante Gabriela, ha levantado la mano. Elise, en las funciones del principio no está el signo cambiado, porque dijimos que para el caso discreto iba a ser f y para caso continuo iba a ser pi, o me equivoco. No, está bien, aquí en el caso discreto está la pi y para el caso continuo está la f. Pero no dijimos lo contrario antes, No, no, o es no. así ahora. No, es así, es así. En realidad estamos usando una notación que normalmente están en los textos, pero sí, es la F chiquita y la F mayúscula siempre se utilizan para casos continuos, casos continuos. Y esta pi se utiliza principalmente para casos discretos. Ah, ya va a disculpar. Sí, sí, no te preocupes. Es más que todo por notación. En el libro, por ejemplo, no hacen esa diferencia, pero cuando vayan viendo algunos documentos, o sea, principalmente los libros que están en inglés, toditos hacen esa diferenciación, ¿no? Y es más útil cuando ya uno ve temas más avanzados de estadística, entonces ubica más fácilmente de qué tipo de variable se está hablando, digamos, en cualquier caso, ¿no? Ya, entonces, a ver, les puedo poner ahí como un ejemplo en esta parte para ir mirando algunas cosas y ustedes me van avisando qué tal. Ya antes de ver el tema de independencia, aquí como un ejercicio hacia ustedes, ¿no? Ejercicio.
sea la función conjunta, ¿no? Sea la función conjunta, sea la función conjunta. Vamos a imaginar que tenemos una variable xy que tiene esta forma. 1 sobre 500. 1 sobre 500. 1 sobre 500. De tal forma que voy a poner donde la x se va de 0 a 0.25, de 0 a 0.25, el x, ese es el recorrido del x. En el caso del recorrido de la y se mueve de 0 a 2000, ¿no? De 0 a 2000. Para x de 0 a 0.25 y y de 0 a 2000. Lo que se pide es, voy a pedir tres cosas. Verificar, ¿no? Verificar que es una función de densidad, es una función de probabilidad. Una función de densidad, de probabilidad lo pondremos, de probabilidad. 1. 2. Encontrar la marginal de x. Y otro, encontrar la marginal de y. Este ejercicio, a ver si lo pueden ir mirando. Y me confirman si es o no es una función de densidad. Y después lo que hay que hacer es encontrar las marginales, ¿no? Bueno, les voy a dar unos 5 minutitos para que vayan viendo esto. ¿Qué hay que hacer para verificar que es una función de probabilidad? Integrar, ¿no? Integrar esta función en el recorrido de x, en el recorrido de y verificar que eso sea igual a la unidad. Y para encontrar la marginal de x, si quiero el x, tengo que integrar esto respecto de y. Si quiero encontrar la marginal de y, tengo que integrar esto respecto a x. Esos dos pasos, a ver si nos sale. ¿Qué tal? ¿Cuánto les sale el primer caso? Para verificar, lo que debería cumplirse es que el integral en el recorrido de x y la integral en el recorrido de y
de nuestra función conjunta debería ser igual a 1, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x. Esto se debería cumplir para saber si es una función de probabilidad o una función de densidad, ¿no? ¿Qué tal? ¿Alguien confirma? Nadie. Todos saben cómo integrar dos variables. Ya, qué bien. Ya, sí, sale uno. Tiene que salir uno, ¿no? Bien, sí. Ahora, a veces, ¿no? En el examen, es necesario verificar estas cosas también, ¿no? En algunos casos yo les pongo una función que no es una función de probabilidad, ¿no? Y están encontrando marginales u otro, y al final todo está mal porque la función no había sido una función de densidad, ¿no? Entonces, y ya está, digamos, han verificado que evaluando, digamos, ¿no? En el caso de x, de 0 hasta 0.25, y en el caso de y, evaluando desde 0 hasta 2000, de la función esta, ¿no? Que es 1/500 es igual a la unidad, ¿no? Es una distribución bastante sencilla de manejar en realidad, ¿no? No hay variables en realidad. Esta distribución es muy parecida a una distribución uniforme, ¿no? Tiene un poco esa connotación, ¿no? De una distribución uniforme, el comportamiento de un uniforme, pero en forma de una conjunta, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la marginal? ¿No? Encontrar la marginal de x y encontrar la marginal de y. Encontrar la marginal de x y encontrar la marginal de y. En ambos casos, lo que hay que hacer, ¿no? Para encontrar la marginal de x, deberíamos, ¿no? Para encontrar la marginal de x, por ejemplo, deberíamos hacer la integral en el recorrido de y, la integral en el recorrido de y, de nuestra función conjunta, ¿no? De x, y, como la integral está de y respecto de y, ¿no? Esto es lo que deberíamos hacer eh, para encontrar la distribución marginal de x. Esto ya, si lo ponemos en términos de sus valores, es la integral de 0 hasta 0.25 de 1/500 diferencial de y, ¿no? Esta es la que hay que resolver y esto nos debería dar cuánto. Esta debería estar en términos de x, ¿no? Idealmente debería estar en términos de x, porque es la marginal de x. Ahora, si aparece una y al final, está mal, digamos, ¿no? Si aparece una y en la marginal de x, algo estamos haciendo mal. En algún caso, como esta es una uniforme, ¿no? Una idea de una uniforme, posiblemente la marginal sea igual a un solo número, no haya ninguna x, que igual es válido, digamos. Lo importante es que otra variable no se esté colando ahí, ¿no? Otra variable no se esté colando en todo este grupo. Ya con eso podemos mirar un par de ejemplos más, o bueno, un par de definiciones más. Pero vamos avanzando.
Perdón. Sobre Y, ¿no? Tiene toda la razón. Este vendría de cero. Sí, mi culpa, mi culpa. La variable Y. No, está bien. Estamos encontrados respecto de Y, ¿no? El recorrido de Y es de 0 a 2000, ¿no? Mi error ahí. Este es de 0 a 2000 para la marginal, ¿no? Desde 0 a 2000 para la marginal. Gracias, gracias por la observación. En realidad, para encontrar a la de Y, ¿no? Para encontrar a la de Y, esta debería ser la integral en el recorrido de X, diferencial de X, y esta sí va de 0 a 0.25. Estas son las dos marginales. Estas deberían ser nuestras dos marginales. Aquí me está faltando algo, me está faltando el diferencial cambiar. Diferencial de X. ¿No? Todo en términos de X, el otro todo en términos de Y. A ver, ya han ido poniendo algunos valores. Gracias, Joel, por el comentario. A ver, Gabriel ha encontrado una sobre 2000, 4 y una sobre 2000. Han encontrado valores interesantes. A ver, por dos, ya creo que hay coincidencias de varios. La marginal de X, ¿cuánto es? La de X. Esa es la que es 4, ¿no? Sí, le hice. Esa es 4, ¿no? Finalmente esto es, si evalúan aquí una Y, 2000 menos 0, 2000, 2000 entre 500, 4 nomás, ¿no? No hay ni siquiera hacer pasos acá, digamos. En el otro caso, lo mismo, ¿no? 0.25 entre 500. Así que está bien, la marginal de X es 4 y la marginal de Y es 2000, ¿no? 2000. Perdón, 1 sobre 2000. 1 sobre 2000. Ya, súper. Entonces, ya está. En este punto te vuelve Disculpe, estadística uno, Elise, ¿no? perdón. Sí, sí, No sé si adelante. me estoy equivocando, pero probabilidad de 4 ¿no sería como el 400%? ¿Es eso correcto o me estoy confundiendo? ¿Este 4? Sí, Este no es una probabilidad, ¿no? Este no es una probabilidad. Esta es la función de densidad, ¿no? Lo que este te está marcando es que lo que este te está marcando es que hay una distribución conjunta. A ver, aquí lo voy a tratar de dibujar. Por ejemplo, en el caso del X, a ver, en el caso del X, que es la que sale, se me olvidó un poquito. En el caso de la X, que es la que sale 4, aquí está, ¿no? En el caso de la X, que es la que sale 4, está muy grande la letra, no puedo moverme muy bien, así que, ¿dónde está nuestro ejemplo? Aquí está. En este caso del X que sale en 4, ¿no? El recorrido de X se sigue manteniendo, ¿no? El recorrido del X es de 0 a 0.25, ¿no? De 0 a 0.25. Puedo hacer un plot. Voy a hacer un plot aquí en el área para mostrar un poco la idea. De tal forma que nuestro límite esté entre 0 y 0.25. 0 y 0.25. Y debería estar entre 0 y 5. Ahora sí. Si yo quisiera dibujar esta distribución, no es nada más que una línea, ¿no? Es una línea.
esta no es nada más que una línea. Y todavía esta función en particular está eh, entre estos valores, ¿no? Entre 0 y el 0.25. Ahí está, ¿no? El f de x es una función continua, univariante, que tiene el valor de 4. ¿En qué rango? En el rango de 0 a 0.25. Este cuadrado de acá, bueno, no cuadrado, ¿no? Este rectángulo, es la función de densidad que explica el comportamiento de la variable x. Por la definición de probabilidad o de estadística 1 que hemos visto, el área de todo este rectángulo debería ser ¿cuánto? Debería ser igual a 1, ¿no? Porque si yo integro esto en su recorrido, esto debería ser igual a 1. La marginal lo que hace, el único es, de la conjunta se desdobla para tener las marginales, y las marginales siguen teniendo las mismas propiedades de una distribución estadística. Aquí sin ir muy lejos, digamos, ¿no? Sin ni siquiera hacer el integral de acá. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. Aquí la base vale ¿cuánto? 0.25 y la altura vale 4. Y ese es 1, ¿no? Todo el área que está aquí abajo vale 1. No sigue siendo una función de densidad. Y si quisiéramos obtener probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 0.15? ¿No? Entonces aquí integraremos del 0.15 toda esta área que está por encima del 0.15 dentro de la curva que se marca, ¿no? Dentro de la curva que se dibuja. Entonces esta es la función de densidad, ¿no? Que nos dibuja el comportamiento de nuestra variable aleatoria. Esa es la idea. Y lo mismo para la distribución de y, ¿no? Exactamente lo mismo para la distribución de y. En el caso de y es igual a un cuadrado, igual es un rectángulo, perdón, solo que en el caso de y, el recorrido es un poco más amplio, ¿no? Esta recta está sobre 1 sobre 2000, ¿no? Está muy abajo, pero el recorrido de esta es más grande, ¿no? Va de 0 a 2000, ¿no? Ya. Entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta sobre las marginales para pasarnos al siguiente concepto. En el fondo es recordar cálculo 1 y 2, digamos, para integrar y ya, ¿no? Súper. Un concepto que se despega inmediatamente de las marginales es el concepto de independencia. Es el concepto de independencia. Cuando nosotros podemos afirmar que las variables aleatorias son independientes. ¿Por qué es útil? ¿Por qué es importante o por qué es útil estudiar la independencia? Porque independencia entre dos variables aleatorias significa que el comportamiento de una variable no está afectando a la otra variable, ¿no? El comportamiento de una variable no está afectando el comportamiento de la otra variable. Esa es la idea de la independencia. La definición más sencilla de independencia sobre las funciones de densidad o la función de probabilidad para el caso discreto son bien sencillas, ¿no? Si es posible escribir la función conjunta como el producto de sus marginales, ¿no? Lo mismo para lo discreto, ¿no? Si es posible escribir la función conjunta como el producto de sus marginales, entonces estamos en el escenario de que las variables aleatorias son independientes. Si podemos hacer esto, podemos estar seguros que las variables aleatorias son independientes. Si esto no es posible hacer, entonces no podemos afirmar si son independientes o no los datos. Esa es la idea. No podemos afirmar independencia si esto no se cumple. En nuestro caso, ¿no? Podemos añadir acá un ejercicio más, digamos, bueno, tratar de verificar si son independientes, ¿no? Y deberíamos, bueno, aquí voy a saltarme esto un poquito antes de este ejemplo.
Ya volviendo en nuestro ejemplo anterior, ¿no? Un ejemplo para la distribución, ¿no? Para la distribución conjunta que acabamos de ver, ¿no? Para la distribución conjunta que acabamos de ver, esta f de x y igual a 1 sobre 500, 1 sobre 500, si son independientes, ¿no? Si x y y, ¿no? Si x y y, ¿no? Y son independientes, se debe cumplir lo siguiente, ¿no? F de xy, f minúscula de xy, debe ser igual al producto de x por y. Si son independientes, esto se tiene que cumplir. Podemos verificar eso, ¿no? F de x ya la hemos encontrado. F de x era ¿cuánto? Era 4, ¿no? Era 4. Y el y era 1 sobre 2000, lo que nos da como resultado 1 sobre 500. Y sí, habían sido independientes, ¿no? En este caso la x y la y. Esta función había sido construida sobre dos variables que son independientes. Había sido construida sobre dos variables que son independientes. El concepto de independencia es bastante sencillo para verificar, digamos, ¿no? Que esto se esté cumpliendo. En el caso discreto, ¿cómo haríamos este procedimiento? ¿Qué creen que sea la independencia en este caso, en estas tablas? Debería cumplirse de una forma similar, ¿no? Lo que nos está diciendo en el caso discreto era algo similar, ¿no? Yo debería poder escribirlo esto como el producto de las probabilidades, ¿no? De las marginales. ¿Cómo podría verificar independencia acá? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? A ver, les dejo pensando unos 2 minutitos. Denme un momentito, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? En este caso, ¿cómo podemos ir probando esta idea de independencia? Es simplemente recordar, en términos de notación lo voy a poner, ¿no? Para las marginales. Esta de acá, ¿qué significa? La probabilidad de que la variable aleatoria x sea igual a hombre, ¿no? Y esta, por ende, será el complemento, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a mujer, ¿no? Y estos valores serán los mismos, ¿no? Esta es la probabilidad que la variable y sea igual a Sputnik, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Para la probabilidad de que sea Sinopharm, esta es la probabilidad de que sea AstraZeneca, Johnson Johnson. Lo que nos está diciendo en el caso discreto es que la probabilidad de que, por ejemplo, ¿no? De que X sea igual a hombre
sea igual a hombre y además Y sea igual a mujer, no, perdón, Y sea igual a Sputnik, esto debería ser igual al producto de sus marginales, ¿no? Es lo que nos dice en el caso de independencia. Esto debería ser igual a que X es hombre multiplicado por la probabilidad de que Y es igual a Sputnik. En el caso discreto, ese concepto de probabilidad de independencia, ¿no? En el caso discreto lo podemos entender de esta forma. En el fondo, ¿qué nos están diciendo? Que este 0,18, este de acá, 0,18, si pensamos que la X y la Y son independientes, este 0,18 debería haber sido obtenido mediante el producto de esta marginal con esta otra marginal. Si el producto entre estas dos da 0,18, podemos estar en la presencia de una distribución discreta e independiente, ¿no? Una distribución conjunta discreta independiente. Una práctica muy sencilla para eso es la siguiente, ¿no? Voy a moverme un poquito en esta tabla aquí abajo para ver esto de independencia en el caso discreto. Voy a empezar a tratar de jalar acá los valores en presencia de independencia, ¿no? Para que esto sea independiente, esto multiplicado con este es 0,9558. No es parecido. Bueno, se acerca al 18, pero no es el 18, ¿no? El de Sinopharm sería este multiplicado por este. Este será 0,146 multiplicado, perdón, estoy haciendo mal. Este sería la marginal del Sinopharm multiplicado por la marginal de hombre. Este sería la marginal de AstraZeneca multiplicado por la marginal de hombre. Esta sería la marginal de Johnson Johnson multiplicada por la marginal de hombre. Para el otro deberíamos tener exactamente lo mismo, ¿no? No nos está haciendo eso. Ya. Otra vez más. Esto multiplicado por su marginal, que en este caso es la de mujer. La marginal de Sinopharm multiplicado por mujer. La marginal de AstraZeneca multiplicado por mujer y la marginal de Johnson Johnson multiplicado por mujer. Y esto es bien interesante, ¿no? Esto de acá es bien interesante por dos razones. Hasta 3 dígitos, ¿no? Para ver. Obviamente, si las vacunas y el sexo, ¿no? El hombre-mujer y el tipo de vacuna fueran independientes, esto debería cumplirse en todas las celdas, ¿no? Esto y esto debería cumplirse, ¿no? Para todas las celdas. En este caso, como ven, hay discrepancias, ¿no? Hay discrepancias medio fuertes, ¿no? Uno puede hacer, a ver, la distancia de la independencia, aquí puedo calcular, ¿no? Del valor independiente hacia lo observado. Pues ahí están las distancias diversas. Están al 1, al 3, 0.003, al 2, al 2, ¿no? Se parecen, digamos, uno podría pensar que sí son valores chiquitos, pero no son cero, ¿no? Así que podemos decir que no son independientes, ¿no? En el caso del sexo y en el caso del tipo de vacuna. ¿No? En el caso discreto se puede hacer una aproximación de esta forma. Y si uno quisiera entrar a más detalle de esto de independencia en el caso discreto, hay pruebas no paramétricas más específicas en esto. Una de esas es, por ejemplo, el test chi cuadrado, ¿no? El test chi cuadrado se utiliza justamente para verificar independencia entre filas y columnas, ¿no? En este caso entre sexo y tipo de vacuna. Ya, ¿no? Entonces, con lo discreto creo que queda más o menos claro esa parte. Lo siguiente que tenemos que ver, bueno, no sé si hasta acá hay alguna pregunta sobre la parte de independencia.
¿Todo bien? ¿Se entiende? Ya. Sí, nadie. Ya, vámonos entonces al siguiente. eh, Vámonos al siguiente punto. Que a ver, más que esto de valor esperado. eh, Ya no sé cuán bueno es verlo. Distribuciones conjuntas. ¿Qué igual son definiciones? Tal vez podemos ver un ejercicio que les puedo plantear para que vayamos repasando y practicando algunas cosas que han ido viendo seguramente en cálculo para estar frescos en algunas cosas, ¿no? Ya, entonces les voy a dejar un ejercicio. Sería bueno si lo van revisando ya nomás. Ya, por si acaso en los apuntes igual hay algunos ejercicios igual planteados ahí que los pueden ir mirando. Así que eso voy a plantear un ejercicio medio nuevo acá. Sea la función, ¿no? Sea la función conjunta. Vamos a ver una función un poquito más complicada. eh, Igual xy. Vamos a introducir una k para que busquemos el valor que hace esta función, una función de probabilidad. Este tipo de ejercicio han debido ver en estadística 1. Y esto es 6 menos x menos y. K por 6 menos x menos y. Esto, esto para valores específicos de x y de y. Esto para el mismo espacio, pero no recuerdo una cosa. Ahora sí, perdón. Ya. De tal manera que la x se mueva de 0 a 2, ¿no? X se mueve de 0 a 2 y la y se mueve de 2 a 4, ¿no? Y la y se mueve de 2 a 4. Sea la función conjunta f de xy igual a k por 6 menos x menos y. Unos tres ejercicios, bueno, tres puntos al respecto. Encontrar el valor de k, ¿no? El valor de k que hace, ¿no? Encontrar el valor de k para que f sea una función de probabilidad, no sea una función de probabilidad. Sea una función de probabilidad y después lo mismo que antes, ¿no? Encontrar las marginales y verificar si son independientes. Ya, este lo voy a llamar nomás densidad. El nombre correcto es densidad más que probabilidad. Función de probabilidad se utiliza más que todo para lo discreto y función de densidad para lo continuo. Vamos a usar nomás la terminología correcta. Después encontrar las marginales, ¿no? Encontrar las marginales.
encontrar las marginales de X y Y, o Y. Y finalmente son independientes, ¿no? Son independientes. La pregunta, ¿no? Son independientes. Esos tres les voy a... nos faltan 20 minutos, así que les voy a dar el tiempo para que... O sea, estos 20 minutos los reservaremos para que vayan resolviendo los ejercicios. Y en esa medida yo voy anotando sus resultados, ¿no? Ya en este punto, como ya tienen la noción de qué tiene que pasar acá para encontrar acá, qué tiene que ser para encontrar las marginales y qué tiene que ser para verificar si son independientes, si tienen clara la noción, lo demás y es cálculo, digamos, ¿no? No es nada raro, ¿no? Nada diferente a lo que han visto. Así que les dejo trabajar unos 10 minutitos y si lo van logrando, lo van teniendo, lo escriben en el chat y yo lo voy anotando, ¿ya? Así que adelante. A ver, en este primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar, digamos, respecto, X lo voy a dejar afuera, 0 a 2, ¿no? 0 a 2 para X, integrar después de 2 a 4 para Y, 0 a 2 de 2 a 4 para Y, la función conjunta, ¿no? Que en este caso es esta acá de 6 menos XY, aquí está, diferencial de Y primero, ¿no? La primera integral está respecto de Y y después diferencial de X. Esto, para hacer una función de probabilidad, tiene que ser igual a 1. ¿No? Esto, para hacer una función de probabilidad, tiene que ser igual a 1. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar con K? ¿Cuánto tiene que valer K para que esto sea cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer en el fondo es resolver la integral y despejar K. K va a salir fuera como una constante, van a resolver el integral, seguramente les va a salir un número y va a ser K igual 1 sobre seguramente el número que le salga acá, ¿no? Y lo que debería verificarse es que después la integral de esa, empezando el valor de K por el valor que encuentren, debería siempre dar igual a 1, ¿no? Esa es la idea. Ya, a ver, ahí tenemos 4 estudiantes que han llegado al mismo resultado. 5 estudiantes, 6 estudiantes, ¿no? Ya, 0,125 lo mismo nomás. Ya, súper, ¿no? Entonces acá, ¿no? Así, ¿no? Así, K es igual a un octavo. Así K es igual a un octavo. Si esto es cierto, ¿no? Si esto es cierto, de esta forma, ¿no? De esta forma, ya podemos escribir la función conjunta de manera extendida, ¿no? De esta forma, la función había sido, o había tenido esta estructura. Así es, ¿no? Así sería nuestra función de densidad.
6 menos x menos 8 y todo eso sobre 8, ¿no? 6 menos x menos y sobre 8. Definida para x de 0 a 2 y para y de 2 a 4. Ya, súper. Y a ver, encontrar las marginales de x y de y. Ahora, lo que tenemos que hacer es, como ya tenemos la función de distribución conjunta escrita en toda su extensión, lo que deberíamos hacer es, para encontrar el f de x, deberíamos integrar respecto y, ¿no? Deberíamos integrar respecto y. Y se va de 2 a 4, ¿no? Se mueve de 2 a 4. ¿De quién? De la función conjunta. La función conjunta es todo esto. Diferencial y. Resolvemos esa integral, vamos a tener la función marginal de x. Y para el caso de y, debería ser f de y, la integral en el recorrido de x, que es de 0 a 2, de la función conjunta, que esa no cambia, pero la diferencial ahora es sobre x. Resolvemos esta integral, tenemos la marginal de x. Resolvemos esta integral, tenemos la marginal de y. Ya, a ver, ahí Samuel nos está proponiendo algunas salidas. Veremos si alguien más coincide con Samuel. Vaya resolviendo. Vaya resolviendo. A ver, varios ya están poniendo sus resultados. Un minuto más para que veamos qué tal.
Ya, creo que la mayoría ha llegado a un resultado más o menos eh, parecido, ¿no? 3 menos x sobre 4, 5 menos y sobre 4. Ya, a ver, voy a anotar el resultado más común que están hallando. Obviamente esto igual hay que verificarlo. Para el caso de x, creo que la mayoría tiene este resultado. 3 menos x dividido entre 4. Está en función de x, está bien. Ese es buen paso. En el otro caso, para y, la mayoría ha llegado creo que a 5 menos y dividido entre 4. ¿No? 5 menos y dividido entre 4. A ver, yo no les puedo afirmar o negar si está bien o no, pero lo que sí les puedo dar son pautas, ¿no? ¿Cómo verificamos que esto es cierto? ¿No? ¿Cómo verificamos que esto es correcto? Bueno, primero deberían estar seguros que los cálculos que se han hecho han sido los correctos. En el caso de la integral esta respecto y, seguramente el 6 menos x ha salido, junto con el 8, se ha quedado menos y sobre 8, la integral de eso ha sido y cuadrado por 8, por 2 por 8, 16, han evaluado la y en 4 y en 2, y han tenido que llegar seguramente a este resultado, ¿no? Imagino. Y en el otro caso lo mismo, ¿no? Pero casi por x, ¿no? Eh, sí, tiene sentido que sean diferentes porque los recorridos serán diferentes. El 1 octavo, sí, obviamente. También podríamos sacarlo de integral, lo mismo. Pero ya, súper. Manera de comprobar que esto está bien, ¿no? Uno, estar seguros de los cálculos. Dos, el integral en el recorrido de cada una de las marginales nos debería dar igual a la unidad. Siempre, ¿no? Por estadística 1. Si yo integro esto, ¿no? Si yo integro esto respecto al recorrido de x, el recorrido de x es de 0 a 2, ¿no? La integral de 3 menos x, 4, de 3 menos x sobre 4, la integral de 0 a 2, ¿no? Eso debería ser igual a la unidad. La integral de 5 menos y4 evaluada de 2 a 4 debería ser igual a la unidad. Ese es un criterio que no debería perderse en ningún caso. Pregunta, ¿son independientes o no son independientes estas funciones? Ya para terminar esto, puedo multiplicar f de x por f de y. En este caso estamos diciendo que f de x es esto. Lento. Multiplicado por f de y, que sería este otro componente. En teoría, este debería ser exactamente igual, ¿no? No sabemos si es igual, no son iguales, no sabemos, eso hay que determinar. Esto debería ser igual a la función conjunta, ¿no? Esto debería ser igual a la función conjunta. Esto debería ser igual a la función conjunta. ¿Qué dicen? ¿Son o no son independientes? ¿Hay alguna manera de hacer algo aquí para que esto se parezca? El denominador es 16, así que solo por eso ya no es. A ver, una manera muy rápida es evaluarlas en algún punto de la función, ¿no? Si es que tienen dudas, porque tal vez haciendo algún proceso no sé, de, de factorización les parecería que va a coincidir, digamos, ¿no? Tal vez por algún lado, si están en esa disyuntiva, podrían evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando x valga 0 y y valga 2, digamos, ¿no? X valga 0
y y valga 2. 6 menos 2, 4, 4 entre 8, ¿no? Tengo un medio aquí, digamos, ¿no? Y lo mismo podría ser acá. 3 cuartos por 3 cuartos. Serían 6 dieciseisavos, ¿no? No, 3 cuartos, no, 9 dieciseisavos, digamos, ¿no? ¿Será que son iguales, no? Entonces, una manera es eso, ¿no? Debería evaluarlos en algún punto contenido dentro de la curva y deberían ser iguales, ¿no? Entonces, podríamos evaluar, eso es algo para hacerlo rápido y descartar rápidamente ¿no? Si son independientes o no. Como X está en 0, digamos, lo podemos probar, en Y lo podemos probar en el 2 y mirar los resultados, por ejemplo, ¿no? Cuando X vale 0, esto es 3 cuartos multiplicado por 5 menos 2, 3 cuartos. 3 cuartos por 3 cuartos es 9 dieciseisavos, ¿no? Y no hay donde más reducir, digamos, ¿no? Y en el otro caso sería 4 octavos, ¿no? 4 octavos. Que obviamente el resultado no es el mismo, ¿no? Si nos diera el mismo, podemos estar todavía pensando que tal vez son independientes, ¿no? Si fueran el mismo, haciendo esa evaluación rápida, podríamos tener una noción de que tal vez son independientes, podemos probar en otro punto más, y si se da, es casi seguro que sea independiente, y ya hagamos nomás las operaciones, ¿no? Bueno, en este caso, haciendo esa operación rápida, podemos nosotros decir que no son iguales, ¿no? Son distintas. Por lo tanto, X y Y no son independientes, ¿no? Por lo tanto, X y Y no son independientes. Por lo tanto, X e Y no son independientes. Super. ¿Alguien tiene alguna consulta, comentario? La mayoría ha llegado a sus resultados. ¿O alguien puede mostrar que sí son independientes? Ya. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, los que no han llegado a los resultados igual pueden volver a practicar y verificar si efectivamente son estos, ¿no? Yo les he anotado porque son los valores que más me han ido poniendo en el chat. Igual no es democracia, así que es el valor que sea el correcto, ¿no? Así que estamos asumiendo que sí son, ¿no? Pero hay que darle una revisada, ¿no? Pero lo importante de esto es entender el procedimiento, bueno, entender el concepto de independencia, entender el concepto de una marginal, y lo demás ya es aplicar lo de cálculo, ¿no? Súper. Entonces, si no hay más comentarios, terminamos acá la clase y nos vemos el día lunes de la siguiente semana. Nos vemos, chao a todos, a todas, chao, chao.